SC Johnson. La cultura de la crisis, casi un sinónimo de la cultura argentina, ¿alcanza con la corrección económica y la discusión económica para cambiar el rumbo de la Argentina, o hay un factor social, psicológico, social que influye? Es más difícil de torcer. Estamos con Guillermo Oliveto. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar Luciana, aquí. por favor. Bueno, un especialista en tendencias sociales, en consumos, en mercados. Guillermo, siempre se dice que la economía no es una ciencia exacta, sino una ciencia social. Y una de las cuestiones, los conceptos que más se discuten en la Argentina es la cuestión de la credibilidad y de la confianza. ¿Cuánta confianza y cómo lograr esa confianza desde el nuevo gobierno que llegue en una sociedad que está tan acostumbrada a pensar en términos de crisis? Bueno, creo que es un gran punto. Hay que entender que esta sociedad está formateada por la idea de que la Argentina cada tanto hace una crisis, y eso la llevó a una conducta, yo diría, de manera casi instintiva de ser sobrevivientes, ¿no? Y los sobrevivientes buscan siempre lo más primitivo, que es ante todo cuidar lo poco o mucho que tienen, cuidar la vida, cuidar los bienes. Entonces, en ese sentido, el argentino vive con la guardia alta y suele reaccionar muy rápido y de manera, en muchos casos, muy emocional a las propuestas que aparecen en el contexto, ya sea para bien o para mal, ¿no? En tema de velocidad, de flexibilidad, tanto en la parte de suba del ciclo, que es no me quiero perder esta oportunidad, el negocio del momento, lo que fueron alguna vez de las canchas de pádel, los parripollos o ahora la cervecería artesanal, a al revés, cuando la mano se complica, tengo que salir a comprar dólares, tengo que encontrar, no quedar, soy un vendedor de algo, no quedarme con stock de más. Bueno, tengo que actuar de la manera más rápida posible para cubrirme. Entonces, eso está en la genética de los argentinos, y me parece que a la hora de pensar tanto políticas económicas como decisiones empresariales, no se puede desconocer cómo somos, porque en definitiva lo que en el laboratorio puede funcionar en teoría, cuando lo llevas a la práctica, bueno, tiene que operar en esta cultura, ¿no? Claro, un factor psicosocial, idiosincrático que hay que integrar en la decisión de un plan económico, por ejemplo. Totalmente. Digamos, ¿por qué? Porque ese plan económico va a tener que actuar sobre los argentinos que tienen una memoria que además se despierta, o los fantasmas se convocan muy rápido, pero que además se despierta y se agudiza cada vez más con nuevos ciclos. Entonces, venimos de tener otro ciclo. Entonces se confirma la idea de acá el que no corre vuela, ¿no? Es una cosa por el estilo. Ese tipo de cultura del sobreviviente también acentúa el comportamiento individualista sin pensar en las consecuencias sociales y comunitarias. Definitivamente. La Argentina, lamentablemente, digamos, tiene una pregnancia muy fuerte del sálvese quien pueda, que uno podría decir, bueno, no es porque la gente lo haga a propósito, sino porque en algún punto la historia le terminó dando la razón, porque el que tardó en salir o en entrar en los ciclos estos que decíamos antes del proceso, lamentablemente pierde. Entonces, en ese sentido, el sistema ha sido como bastante cruel con la sociedad, y la sociedad lo que hace es reaccionar frente a eso, y a esta altura ya no sabemos si es que esta sociedad hizo ese sistema o que ese sistema hizo esta sociedad. Es como el huevo y la gallina, y al final, hoy, lo importante es tener en cuenta que eso tiene esa trama y actúa de esa manera, ¿no? En este punto, Guillermo, el modo en que, por ejemplo, el futuro gobierno o este gobierno, las pocas semanas que quedan hasta el cambio de manos de gobierno, el modo en que comunican las decisiones económicas tan críticas para los argentinos es clave. Es decir, no es un asunto de marketing político, sino clave para contener este modo de funcionar nuestro. Bueno, sí, definitivamente. Fíjate que si hoy estamos con una calma, probablemente esa calma tenga mucho que ver con cuando la gente salió masivamente a buscar los dólares y los bancos se los dieron. Sí, claro. Y entonces la gente luego se empezó a calmar, pero había días que había una fiebre de quiero ir, pensaban que venía un corralito de dólares, digamos. Una y cosa el por gobierno estilo. le pidió a los bancos extender el horario. Eso fue un gesto, un símbolo clave. Y eso creo que sí tuvo que ver con entender cómo reaccionan los argentinos en contextos de este tipo, ¿no? De situaciones límite. En lo que viene me parece que va a haber que ser muy claros, y sobre todo, si aparecen nuevas reglas, explicarlas de la mejor manera posible, porque cada vez que hay una nueva regla, muchos tratan de encontrarle, bueno, ¿dónde está la letra chica? ¿Dónde está el gris de esa nueva ley? ¿De qué manera puedo tomar una ventaja? Digo, hay que contemplar eso, pensando, por ejemplo, en este pacto social, en este acuerdo de varios sectores que es muy complejo de concretar, que si sale bien,
será seguramente muy bueno para la economía, pero hay que contemplar que ese pacto tiene argentinos adentro, Claro, digamos, que siempre todos están tratando de defenderse y de ver de qué manera... Sí, comerciantes que puedan bueno, poner un precio más alto día por día. ¿Por qué los comerciantes suben los precios? Los suben porque saben que del otro lado tienen consumidores que si se dan cuenta que todavía no subieron los precios, pero van a subir, van a tratar de comprarle mucho más para estoquearse. Entonces, es como que todos están en permanente lucha contra el sistema. El pacto social que propone Alberto Fernández es una manera de decir, bueno, detengamos esto, paremos la pelota, estamos todos en cero, pensemos de vuelta cómo barajar y dar de nuevo. ¿Es una idea así? Te diría, Luciana, que lo contrafáctico en ese plan o en esa idea es de operar sobre algo colectivo en una sociedad que tiene un profundo carácter individualista. Claro. Entonces, yo creo que ese es el mayor desafío del plan. Es la revolución cultural. Claro, ¿cómo lográs que la sociedad diga, bueno, ok, esta vez yo no voy a tratar de sacar un poco más pensando que después voy a tener un poco menos, sino que voy a tratar de que todos saquen más o menos la misma ventaja o que todos pongan un poco en esta idea de un gran acuerdo. Eso se ha intentado varias veces en la Argentina, insisto, no es fácil porque la historia ha construido esta manera de comportarnos. Y hace muy poquito en IDEA estuvo Chris Colbert, el fundador de Innovation Lab de Harvard, y él decía, cuando quieran pensar en innovación, piensen en las personas, ¿no? Retomando un poco lo que planteó en su momento Drucker, que él decía, la cultura se come la estrategia en el desayuno. O sea, si vos no entendés la cultura sobre la que estás operando, cualquier plan a la larga termina fracasando. De alguna manera, el gobierno de Cambiemos que se va y este reproche que se le hace de haber fallado en la comunicación en los años iniciales, más allá de ese reproche, falló en la comunicación en este sentido, dejó de pensar en los ciudadanos, en las personas como personas de carne y hueso que sufren los vendavales de las crisis económicas, que tienen estas memorias de la crisis. Y habló de una especie de esfera macroeconómica alejada de la realidad humana. Bueno, en algún punto yo creo que el gobierno saliente interpretó bien la matriz cultural hasta el 25 de abril de 2018, ¿no? Donde el gradualismo finalmente fue una manera de comprender que un cambio de fondo en Argentina no se podía hacer de golpe, que eso hubiera afectado la gobernabilidad y que era necesario ir de a poco. De hecho, por eso termina ganando la elección de medio término, aún a pesar de haber hecho el shock tarifario que tanto impacto tuvo y tanto costo político tuvo. Ahora, el gradualismo fue entender esta cultura de la crisis y del sobreviviente. Y que el consumo para los argentinos es muy relevante. Dentro de nuestra matriz también hay que comprender eso, esto que vos decís, de la economía. Los argentinos saben muchísimo más de economía cotidiana que de macroeconomía. La macroeconomía es una cuestión de expertos, la economía cotidiana, al revés, somos todos expertos por esto que decíamos de la ciclocrisis, porque si no sos experto, la crisis te lleva puesto. ¿En otras sociedades es distinto? En otras sociedades hay tal vez, primero, hay mucha más estabilidad, digamos, con lo cual hay otro nivel, si querés, de formación de las variables que más macro, porque en definitiva no tenés que estar peleándote todo el día con la micro. En Argentina tenés que estar peleando todo el día con la micro. Entonces, la macro es problema de otro, ¿no? Y que también tiene que ver que la micro es mía. La micro es individual. Es la que puedo controlar, es la única que puedo controlar. La macro es colectiva. Entonces, me preguntas, para cerrar la idea del gobierno de Cambiemos, donde pareció alejarse un poco de esta cotidianeidad fue cuando queda choqueado de algún modo por la primera devaluación y sobre todo la segunda corrida cambiaria, que yo creo que ese fue el día que se rompió el cristal, que fue el 30 de agosto del 2018, cuando el dólar subió 10 pesos en una mañana, ¿no? Y ahí es por inexperiencia de otras crisis y de estar en el Estado en crisis anteriores y en experiencia política. Yo creo que de algún modo el tener que haber quedado como un poco encorsetado por un poco el mandato de quien te había prestado el dinero, que era el Fondo Monetario, que tal vez mirando más de lejos ve los grandes números o las grandes variables, pero no tenía por ahí el registro de mirar esto tan chico, ¿no? Hay cosas que para los argentinos muchos dicen, bueno, no son relevantes. Sí son relevantes. Comer asado es relevante. Irse de vacaciones es relevante. Comprar las marcas que querés es relevante. Digo, por lo menos tenés que tener claro que eso tiene un impacto social y que el impacto social a la larga tiene un impacto político, ¿no? Y dirías, Guillermo, que eso es relevante no solo para los sectores medios y altos, sino también para los sectores populares que cuando no pueden consumir en la medida de sus posibilidades, pero consumir al fin, ¿también castigan políticamente como en estas elecciones? Sí, claro, definitivamente. Digamos, el consumo para los argentinos es una vocación, podríamos decir, transversal. Digámosle, cada uno en su medida. Algunos tal vez, inclusive más de lo que les da
su ingreso económico, Claro. digamos, básicamente porque también es propio de una sociedad muy cortoplacista Claro. y que está en esta matriz cíclica, ¿no? Que es, bueno, Claro. cuando la cosa viene bien tengo que pasarla todo lo bien que pueda porque ya va a va a Claro. estar mal de nuevo en algún Claro, momento. claro. Pero los márgenes de tolerancia, insisto, inclusive el tema tarifario, que había que hacerlo porque el nivel de subsidios era infernal y la gente decía, 80% de la gente dice, está bien subir las tarifas, 9 de cada 10... Esa es la estadística, 80% lo medimos de los argentinos. 5 veces, sí. Ajá. Ahora, lo que te dicen 9 de cada uno de esos 10 es, bueno, pero no de esta manera, me hubiera gustado que fuera más de a poco, etcétera. Pero entendieron que la luz, el agua y el gas no podían costar igual que un café, Claro. ¿no? Y yo creo que eso es algo que queda, te diría, beneficio inventario para el gobierno que viene, Claro. porque ni siquiera tiene necesidad de desactivar Claro. ya la corrección de los subsidios. Lo que Claro. tendría que hacer en un caso será, bueno, la planchará un tiempo, Claro. pero en definitiva esa tarea ya está hecha. Sí, ¿no? sí. Entonces, y la gente lo entendió, Sí. aunque molesta y fastidiosa, digamos, porque a nadie le gusta Sí. pagar algo que antes no pagaba, ¿no? Sí, sí, sí. En ningún orden de la vida. Entonces, creo que hasta ahí eso fue tolerado, cuando fue eso, más pérdida de poder adquisitivo, Claro. más suba del dólar, más caída de la actividad, bueno, toda esa mezcla junta, creo que sobre todo terminó marcando el resultado de las PASO, ¿no? El resultado de la elección general Sí, sí. ya se jugó muy fuerte también en un tema de valores. Sí. Última cuestión, Guillermo. En el libro, sinceramente, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reconoce que en 2015, en el año electoral, decidió generar un punto del PBI en déficit para, bueno, poner plata al consumo y beneficiar al candidato Scioli. Sin suerte, pero esa fue la estrategia reconocida. ¿Cuál es la expectativa de una sociedad que ha escuchado que, bueno, el presidente electo Alberto Fernández habló en algún momento de ponerle plata a la gente en el bolsillo? Bueno, de cara a la asunción real en diciembre y las dificultades enormes que hay para concretar esa idea. ¿Cómo se va a comportar? Yo creo que probablemente sea uno de los mayores desafíos del presidente electo, ¿no? Porque en definitiva la satisfacción es un cociente entre resultado y expectativa, digamos, con lo cual ha construido una expectativa alta y la gente está esperando eso, digamos. Claro. Bueno, veremos a qué velocidad. Creo que ahora están como tratando de ponerle un poco de paño frío. Bueno, vienen tiempos difíciles. Subrayar la va a ser herencia tan del gobierno rápido. actual tiene que ver con Naturalmente, eso. me parece que es parte de la estrategia política. Pero creo que durante un tiempo tal vez la gente... Yo el otro día planteaba 3P para el año que viene, ¿no? Una de las P es paciencia. Claro. Digamos, me parece que no va a ser tan rápido. De hecho, la proyección macroeconómica que hay es que la economía el año que viene vuelva a caer en Argentina, un punto y medio, ¿no? Que haya un boom de 7 u 8%. La segunda es plasticidad, porque como se supone que van a cambiar muchas reglas del juego, va a haber que estar muy atentos. Digo, la Argentina es mucho más rally que Fórmula 1, está llena de pozos. Y por otro lado, prudencia, ¿no? Porque va a ser un momento para tomar decisiones con calma, porque el GPS está como recalculando. Entonces, tal vez veremos cuál es el nivel de paciencia que tiene la sociedad, o por lo menos una parte de la sociedad que votó a Alberto Fernández frente a esa promesa tan contundente que él hizo en la campaña. Pero está claro que el encuentro Alberto Fernández, presidente entrante, presidente saliente Mauricio Macri o el pacto social son buenas señales para esta cultura de la crisis y de sobreviviente golpeado que necesita un poco de paz. Yo te diría que definitivamente que es una gran novedad en este momento y una muy buena novedad tener este nivel de... Mucha gente hablaba de dólar a 80, 100 pesos el lunes 28 de octubre, post-elecciones. El dólar es el metropatrón del humor social de la Argentina. Si el dólar está tranquilo, los argentinos por lo menos tienen una buena dosis de calma. Cuando se mueve mucho, la cosa realmente se complica y me parece que haber logrado estabilizar eso, aún con cepo, que es complejo, ha ayudado a que por lo menos tengamos esta calma previa al cambio de mandato. Muchísimas gracias, Guillermo Olivato, por este análisis. Hemos llegado al final de la repregunta Noticias a Fondo con los temas del día, los temas que importan, las entrevistas claves en profundidad, pero no se vayan, está Julián Weich con Noticia y Media. Gracias, buenas tardes.